Sin duda, la contaminación por plásticos a lo largo y ancho de nuestro planeta es un problema del que se ha hablado mucho y cada vez se va hablando más. Y además es un problema creciente, porque las tendencias de producción de plástico y consiguientemente de contaminación por el mismo no hacen más que crecer, crecer y crecer. Es mucho lo que se ha publicado acerca de la contaminación, por ejemplo, de los mares y los océanos con micro y nanoplásticos que pueden integrarse en la cadena alimentaria. Pero de lo que no se ha hablado tanto es de otra vía por la cual los plásticos pueden llegar a nuestro organismo, que es la respiración. Un reciente informe, publicado por el Centro para la Legislación Ambiental Internacional, arroja datos preocupantes. Según lo que se nos dice en este informe, una persona a lo largo del año puede inhalar, respirar millones de estas partículas, millones de micro y nanoplásticos que pasan a través de los pulmones a nuestro organismo. Un dato que da este documento es que en la vecindad de una persona, es decir, en el ambiente que puede respirar de manera inmediata, puede darse una concentración que llegue hasta los 5.700 micro y nanoplásticos por metro cúbico de aire. Pues ahí es donde se pueden hacer las cuentas de cuántos micro y nanoplásticos pueden ser inhalados por una persona a lo largo del año. Lo que este informe nos dice es que pueden llegar a ser incluso hasta más de 20 millones de micro y nanoplásticos los que una persona inhale a lo largo del año. Se refiere además el informe a un reciente estudio científico en el que se encontró una enorme cantidad de micro y nanoplásticos presente en el interior de los pulmones humanos. Un aspecto interesante de este informe del Centro Internacional para la Legislación Ambiental es que nos presenta a estos micro y nanoplásticos como una especie de caballos de Troya que pueden hacer pasar al interior de nuestros cuerpos innumerables sustancias químicas tóxicas. El informe denuncia la alta exposición que a través de esta vía, la respiración, puede existir a estos micro y nanoplásticos y a las sustancias químicas tóxicas que estos pueden llevar en su interior. Recopila también los impactos sanitarios que esto puede tener. Un aspecto especialmente interesante es que en espacios cerrados puede darse una mucho mayor exposición a estos contaminantes plásticos. Y tenemos que considerar que los occidentales, en general, por ejemplo los europeos, pasamos la mayor parte de nuestro tiempo precisamente en espacios cerrados. Espacios donde se puede dar una mucho mayor presencia, una mucho mayor concentración de estos contaminantes aéreos. Sencillamente por eso, porque son espacios cerrados y porque además en estos espacios cerrados pues hay infinidad de artículos desde los cuales se pueden ir desprendiendo estos microplásticos. Pues desde objetos de plástico, desde textiles, alfombras, moquetas, bueno. Como dice el informe de esta organización, se ha documentado sobradamente en reiterados estudios la presencia en el polvo doméstico de innumerables sustancias químicas tóxicas, muchas de las cuales pueden provenir precisamente de estos micro y nanoplásticos. Sustancias que, según se nos dice, pues han estado asociadas por muchos estudios científicos a problemas de salud, como por ejemplo el cáncer, la toxicidad reproductiva, efectos diversos derivados
por ejemplo, de la alteración del equilibrio hormonal. Entre las sustancias que pueden estar presentes en estos micro y nanoplásticos, por solo citar unas cuantas, porque son infinidad de ellas, pues citar, por ejemplo, bisfenoles, talatos o retardantes de llama, como digo, solo por citar unas pocas. Los plásticos, a pesar de su aparente simplicidad, son químicamente extraordinariamente complejos. Se pueden aportar a ellos infinidad de sustancias distintas. Sustancias, por ejemplo, pues para darles un color determinado, para darles flexibilidad, sustancias antioxidantes para evitar su deterioro, filtros solares para evitar que la luz solar los estropee demasiado rápido, etcétera, 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 retardantes de llama para que tarden más en arder, etcétera, etcétera, como decía. Es decir, son mezclas químicas muy complejas. Y entre esas sustancias que están presentes en los plásticos o que se añaden a los mismos como aditivos, pues hay o puede haber sustancias tóxicas. Al menos unas 2.400 sustancias han sido asociadas con mayor o menor carga de evidencia a posibles problemas sanitarios. Es decir, unas 2.400 sustancias que entrañan mayor o menor preocupación. Muchas de las sustancias que se añaden a los plásticos para conferirles una serie de propiedades no están químicamente unidas a la estructura del plástico, por lo cual se van desprendiendo de los mismos poco a poco. Y esto pues genera un problema de exposición a esas sustancias que los plásticos van liberando. Además de las sustancias que el plástico pueda contener por su producción, resulta que además hay una serie de sustancias químicas contaminantes presentes en el entorno cotidiano que pueden ser captadas por los plásticos, depositarse en ellos, sumándose a las sustancias que el plástico ya pudiera contener de partida. Es el caso, por ejemplo, pues de algunos metales pesados, de algunos compuestos orgánicos persistentes, contaminantes orgánicos persistentes, hidrocarburos aromáticos policíclicos, etc. Por otro lado, tenemos que tener presente que a nuestro organismo no solo llegan sustancias a través de esos micro y nanoplásticos que podemos respirar, sino que a través de otras vías, la ingestión, la absorción por la piel, etcétera, llegan otros contaminantes, además de estos, que se vienen a sumar en nuestro organismo a los que podemos inhalar. Un aspecto lamentable es que los ciudadanos no tenemos nada fácil saber qué sustancias químicas tóxicas o no tóxicas hay en los plásticos, porque no se divulga. Es decir, hay un enorme oscurantismo acerca del contenido químico real de una buena parte de los plásticos que se utilizan en nuestra sociedad. Finalmente, el informe es pesimista acerca de la evolución futura que tenga este problema, puesto que la producción de plásticos en el mundo, el volumen, la cantidad inmensa de toneladas de plástico que se generan, no para de crecer, crecer y crecer.